Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Se fija que hoy estuvo bastante templadito. Ya hoy ya me puse mi guayabera azul, mire que es. Generalmente me la pongo cuando hace más calorcito. Hoy estoy con las ventanas abiertas, hermano, en mi oficina por lo mismo. Porque está un poquito calientito y no me quiero estar sofocando. Espero que no pase el de las donas o que el que vende tortillas o que los perros se peleen. A eso estamos expuestos, ¿verdad? Pero sin embargo creo que alcanzan a escuchar el piar de los pajaritos. Hay muchos pajaritos cantando ahorita. Señor los bendiga, hermanos. Ya después de haber hablado cosas sin sentido. Señor los guarde. Espero que estén todos bien, hermanos. Que estén teniendo una preciosa tarde. Y hoy vamos a leer, a releer, yo creo, porque yo creo que han releído esta. Recuerden, iba a decir esta oración, pero hemos estado hablando de diferentes oraciones que encontramos en la palabra de Dios, con diferentes enfoques y diferentes ocasiones de orar al Señor. La semana pasada, ¿recuerda qué estuvimos leyendo? ¿Recuerda la oración que hicimos de un hombre que es conocido como un hombre de oración y un hombre que sabía interpretar los sueños? Estuvimos hablando de Daniel, ¿verdad? Y cómo él clamó a Dios por sabiduría en el tiempo de difíciles para poder conocer los tiempos. ¿Y qué es la oración? ¿Qué es la oración? Usted que me vea. La oración también se le ha llamado intercesión, comunión con Dios. Hablando simple y llanamente, la oración es conversar con Dios. Dicen que la oración implica el conocimiento y la sabiduría de un anciano y la sencillez de un niño. Porque en nuestra oración, con el paso del tiempo, como yo decía, vamos conociendo a Dios y vamos implementando otras palabras, no por inflar nuestras oraciones, como dicen, por palabras buscadas, porque más bien es porque vamos conociendo a Dios y vamos utilizando, va aumentando nuestro léxico o las palabras que tenemos con Dios, pero a la vez hay sencillez en la comunicación con Dios. Puede haber sencillez. Así que podemos decir que la oración es conversar con Dios, es platicar con Dios. Yo estaba pensando en varias prácticas que tenemos. No son malas, ¿no? Son costumbres. Y yo estaba pensando, ¿por qué siempre acostumbramos cerrar los ojos para orar? Y usted que me está viendo allá, no se vaya a sentir incómodo, vaya a decir, ya no voy a cerrar los ojos, o el pastor me está criticando porque cierro los ojos. No, yo también lo hago. Todos he visto, todos cerramos los ojos para orar. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la mayoría de las veces no encontramos que las personas cerraban los ojos para orar. De hecho, lo más común era que mantenían sus ojos abiertos. ¿Se acuerdan que le daba el ejemplo en una ocasión de la oración de Salomón? Mientras él estuvo haciendo una oración cuando se inauguró el templo, él estuvo de pie un buen tiempo. ¿Se acuerdan que le decía la oración de Salomón, que fue de pie? Bueno, gran parte de las palabras que él dirigió ahí en presencia de Dios, esto lo vemos en el capítulo 8 de Primera de Reyes, de los versículos 12 en adelante. Y él estuvo de pie ante el pueblo y estuvo hablando al pueblo y estuvo diciendo palabras dirigiéndose a Dios. Sin embargo, más adelante en el capítulo 22 dice que se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo: oh Jehová Dios. Y ahí empieza toda la oración, empieza a dirigirse
al Señor. Cuando termina de hacer la oración, entendemos en qué condición estaba. Fíjese bien, en el versículo 54 de ese mismo capítulo, del capítulo 8, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Toda esta oración, cuando empezó la oración, él estaba de rodillas. Cuando él empezó estando de pie, pero de repente se puso frente al altar y se puso de rodillas. Pero esta oración la hizo estando de rodillas y con sus brazos extendidos al cielo. Y no nos dice claramente él que él cerró los ojos, pero los usos y costumbres nos dicen que las personas oraban con los ojos abiertos. Incluso yo les decía en el ejemplo de la oración de Ana, que es la mamá de Samuel, cuando ella vino al templo a orar ahí en Silo, el sacerdote Elí se burló de ella y le llamó la atención, pensando que estaba ebria, porque dice la escritura que ella abría su boca pero no se escuchaban palabras, porque esa era otra práctica que no era muy común. No era práctica común estar en silencio o abrir la boca sin pronunciar sonidos. Entonces podemos entender que lo común era orar a Dios audiblemente. Las personas podían oír la oración, pero también era común que las personas estuvieran con los ojos abiertos. Este ejemplo, vuelvo a citarlo, el Señor Jesús, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, él estando en pie, ahí invocó al Señor, él hizo una oración y frente a las personas. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a decir, orar a Dios, si usted alguna vez se ha dado cuenta, de repente se da cuenta que usted está orando a Dios, y de repente decimos: ay, si me vieran van a pensar que estoy loco. Pero hay algunas veces que uno está con los ojos abiertos. No sé si a usted le haya pasado, a mí muy seguido me pasa, que de repente empiezo a pensar en Dios y en mi mente, a platicar con Dios, pero llega un momento en que me doy cuenta que estoy moviendo mis labios y estoy con los ojos abiertos. Es conversación con Dios. La oración es conversar con Dios. Algunas veces lo hacemos de rodillas, lo decía yo, algunas veces lo hacemos desde la cama, algunas veces hacemos oraciones muy elaboradas, algunas veces oraciones espontáneas, algunas veces lo hacemos de pie y muchas veces lo hacemos de rodillas también. Pero ¿cómo deberían de ser nuestras oraciones? ¿Siempre con los ojos cerrados? Vuelvo a decir, bueno, algunas veces lo hacemos con los ojos abiertos. Y yo les quiero compartir hoy la ocasión en que este hombre, este varón de Dios llamado el amigo de Dios, que fue llamado Abraham, fue llamado amigo de Dios. Hubo una ocasión en que él estaba en cierto lugar ahí. Voy a relatar parte del capítulo 18. Es cuando llegan unos varones. Y antes de que se mencione varones, en el capítulo 18, el versículo 1 dice: después le apareció Jehová en el encinar. Está hablando de Abraham. De Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Un judío, un hebreo, jamás se postra en tierra de esta manera, le hace reverencia solamente a Dios. Él sabía, y estos 3 varones representan al Dios Todopoderoso. Para aquellos que dicen que de dónde sacamos nosotros que Dios es en 3 personas, pero un solo Dios. Aquí está diciendo claramente, le apareció Dios, dijo, no dioses. Y después menciona 3 varones y dice que se postró en tierra, dice que estaban 3 varones y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. No dijo señores
o dioses. Ustedes lo acaban de leer, ustedes vean la palabra de Dios. Son de esas cosas que hay misterios en la palabra de Dios, claro que sí, pero lo que podemos ver claramente es que Él se está refiriendo a un único Dios. No es eso lo que yo quiero relatar, pero quiero que vean que él recibió la visita de Dios, Dios le visitó. Y él, si usted lee todo el pasaje, dije yo nomás lo voy a narrar para no detenerme tanto. Él entiende que es el Señor y le ofrece: Señor, te ruego que te quedes y te voy a ofrecer algo de comer. Y rápido va y le dice a alguien que prepare un alimento allí. Le dice que corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo, y también tomó esa harina y se la dio a otra persona más para que preparara, y fue y sacó mantequilla y les puso todo eso, y ahí estuvo frente a ellos, dice, hasta que comieron. Otra cosa bien interesante, ¿no? Podemos decir, bueno, Dios come. Bueno, era una representación de Dios. Hay muchas cosas que decir esto, pero lo único que tenemos que entender es que Dios algunas veces nos visita de maneras en que quizá no los podemos entender. Pero ahí está una representación de Dios. Él le invitó a comer y Él dio, por cierto, y la Escritura nos dice que era Dios. Y nosotros creemos que era Dios, y estuvo hasta que comieron. Cosas bien importantes que podemos entender aquí, que nosotros le podemos dar a Dios, y uno dice, bueno, ¿para qué le damos a Dios si Dios es el dueño de todas las cosas? A Él le pertenece, es cierto, pero Dios se agrada de que de lo que Él nos da, nosotros estemos dispuestos a desprendernos y darle a Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Y cuando estaban allí, él le hizo una promesa de que iba a tener hijo, y Sara se ríe, y hay una conversación ahí. Después de esto, estos varones iban de camino a Sodoma, porque esta ciudad estaba llena de maldad hasta que nomás, y ahí mismo dice que la maldad de esta ciudad había llegado a los oídos de Dios. Nosotros lo que podemos entender es que ha sido tanta la maldad que Él ya no podía ignorarla. Y en algún momento Dios dice, en el versículo 16 y siguientes voy a leer, fíjese bien: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Fíjese bien. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Son cosas de esas que no, vuelvo a decir, que no entendemos. Se fueron, pero todavía Abraham se encontraba en la presencia de Dios, todavía podía hablar con él. No lo podemos entender cómo es esto, pero la presencia de Dios todavía estaba ahí. La representación de Dios de estos varones dice que se fueron. Sin embargo, la presencia de Dios siguió ahí con él. La presencia de Dios está en todas partes. Pero lo que yo quiero que pongamos más atención es todo este diálogo, hermanos, que se está dando. Toda esta conversación, desde que llegaron estos varones y él le dijo: mira, quédate, te ruego que te quedes, voy a preparar algo. Y luego se dio esta conversación de que le dijo: Sara va a tener un hijo, y Sara se rió y le negó que se había reído. Dijo: sí te reíste, como diciendo, no lo niegues. Y después el Señor dijo: no le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer, porque él va a ser el heredero de toda esta tierra, y en él va a haber mucha descendencia, y él va a hacer que obedezcan a Dios. No se lo voy a encubrir, dijo. Entonces el Señor, es lo que estoy narrando, lo que estábamos de leer, le dijo lo que iba a hacer. Una conversación con Dios.
yo muchas veces me imagino cómo sería esto, cómo habrá sido de estar. Dice la palabra de Dios, aquí podemos entender un poquito más cuando utilizo el término representaciones de Dios. Dice la Escritura que nadie ha visto jamás a Jehová. No hay ser humano que pueda ver a Jehová y viva. La santidad de Jehová ante la condición de pecado del ser humano, no somos compatibles. Simplemente el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por su santidad y porque estamos en pecado, no podríamos estar ante la presencia de Dios y seguir con vida. Entonces lo que Dios hace son representaciones de Él. Y la Biblia dice que allí estaba Jehová, estaba hablando con Moisés. Entonces Moisés estaba hablando con estas representaciones de Él, su presencia estaba allí. Y cuando entonces el Señor le hace saber a Abraham lo que va a suceder, me agrada mucho. Entre todo esto, yo quiero que pongamos atención la conversación que se da, pudiéramos decirla cara a cara. No vio el rostro de Jehová, vio representaciones de Él, representados por estos varones, pero Él estaba ahí frente a la presencia de Dios, porque acabamos de leer, ¿no?, que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, aún estaba ahí hablando con el Señor. Y el Señor le dijo que iba a destruir aquella ciudad, y entonces, es un pasaje muy conocido, muchos lo hemos leído, y le dice: vas a destruir al justo juntamente con el impío. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. O sea, no vas a tratar al que no peca contra ti, al que no es un impío, igual que si fuera un malhechor. Lejos esté de ti. Y entonces le dice: Señor, si hubiera ahí 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Dijo: Señor, no, dijo, si hay 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Por esos 50 justos, yo voy a perdonar a la ciudad. Y luego más adelante dice: quizás faltarán de 50 justos 5, es decir, 45. Y si son 45, Señor, ¿lo vas a destruir? Dijo: no, si hallaran ahí 45, no los dé, y no lo destruiré. Y luego dijo una vez más, dice: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá hallarás allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallará solamente ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Todo lo que se da aquí es una conversación con Dios, una plática. Pudiera decirlo yo no quiero inventar cosas, pero como muy amena. Era una conversación como algunas veces usted y yo podemos tener con el Señor. ¿O a poco soy yo el que algunas veces me encuentro platicando: Señor, mira lo que le está pasando a estas personas, o mira lo que hace esto, o esta situación? Y algunas veces yo converso con el Señor así, como si estuviera una persona frente a mí. Está Dios, la persona de Dios está, pero no alguien que yo pueda ver. Y algunas veces platico, hablo con Dios de esa manera. Así está hablando Abraham, con una conversación tan amena ante Jehová. Y en otras ocasiones hemos hablado de que negociaremos con Dios, como en el domingo pasado que decía yo que Pablo no se atrevió a decirle o aconsejarle al Señor: mira, Señor, yo te aconsejo que mejor hagan esto. Él simplemente se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí vemos como si fuera una negociación, pero fíjese cuál es el punto. No es una negociación, sino que Abraham está apelando a la misericordia de Dios por otras personas. Allí es donde nosotros deberíamos de actuar de esta manera y decirle: Señor,
Porque Él está hablando de personas que están en pecado y probablemente hay algunos que sean justos. Y algunas veces nosotros podemos estar clamando a Dios por ciertas personas diferentes y porque, para hacer un ejemplo muy claro, en este tiempo de pandemia que hemos tenido desde que empezó la pandemia, los viernes lo tenemos de oración, hemos estado orando por los enfermos, por los que han salido, que han librado la enfermedad, por aquellos que han tenido pérdidas, y hemos estado orando por los médicos, por enfermeras y todos los que están directamente. Nosotros estamos intercediendo. Eso es lo que estamos haciendo, estamos rogando a Dios. Yo veo aquí a Abraham conversando con Dios, intercediendo por personas que quizá están haciendo mal, toda una nación está haciendo mal, pero está apelando a la misericordia de Dios y está mencionando, Señor, pero quizá no todos son malos, Señor. Quizá no todos, Señor, quizá, y termina con 10. Bueno, la historia bíblica, el relato bíblico nos dice que Sodoma y Gomorra, estas ciudades fueron destruidas. No se encontraron ni 10 personas buenas, justas en ese lugar. La oración nuestra, hermanos, debe de ser con ese fervor. Nosotros conocemos toda la historia, nosotros sabemos qué es lo que pasó. Usted podrá decir, hermano, pero pues no había, todos fueron destruidos. Abraham no lo sabía. Y él estuvo intercediendo porque quizá, dijo él, quizá haya por lo menos 10 personas. Y él estuvo intercediendo por por estas 2 ciudades. Por 2 ciudades estuvo intercediendo. Y estuvo dispuesto. Hay un pasaje en la Biblia, es uno de los profetas, y dice Jehová, no recuerdo si es Jeremías o Isaías, que dice, busqué a alguien quien estuviera dispuesto a ponerse en la brecha y no encontré a ninguno. La idea de esto es, busqué a alguien que estuviera dispuesto a hacer ese trabajo, lo mismo que está haciendo ahora, a interceder, a buscar al pecador, a buscar al impío, a llevar el mensaje, y no lo encontré. Abraham hizo su parte de esta manera. Creo que en esta ocasión, al relatar esto, es una ocasión de otro tipo de oración también. Decía yo al iniciar, las oraciones significan conversaciones con Dios.